sábado, apreciados juveniles. Bienvenidos a la escuela sabática. Siendo primer sábado del mes de enero del año 2021, vamos a desarrollar la lección número 1, que se titula El mensaje viviente. El texto bíblico en el cual está centrado es en Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Muy bien. Ahora, antes de iniciar con el estudio de nuestra santa palabra, vamos a realizar la primera oración. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos en esta mañana porque nos permites reunirnos de nuevo un sábado más y el primero de este año 2021, que podamos aprender más de ti, Señor, y que este mensaje lo podamos compartir con otras personas y con nuestros seres queridos, nuestras amistades, que podamos comprender el sacrificio que tú has hecho por cada uno de nosotros y que esto no haya sido en vano, sino que cada día podamos, Señor, reflexionar y proponernos a cambiar el carácter, que es lo que llevaremos al cielo. Gracias por todas las bendiciones, Señor, y acompáñanos en esta escuela sabática. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Y vamos a ver, en este caso, qué imagen podemos ahorita observar en la pantalla. Navidad. Otra palabra, otra frase, un sinónimo. Nacimiento. Muy bien. Entonces vamos a hablar del nacimiento de Jesús. No es en diciembre como todo el mundo lo comenta, sino que es en otra fecha, en otro mes, en otra temporada. No ha sido en invierno, como es allí en Israel. Pero sobre todo vamos a ver el propósito de este nacimiento, porque el título nos dice el mensaje viviente. ¿Por qué vino Jesús a este mundo por primera vez? Ya vamos a ir descubriéndolo eso. Ahora vamos a ver el versículo para memorizar, que se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 1. A ver, quien lo haya encontrado le puede dar lectura. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Muchas gracias. Entonces nos dice que en el principio era el verbo, ya existía la palabra. Palabra, verbo. Muy bien. Y aquel que es la palabra estaba con Dios, ¿no? Y el verbo estaba con Dios y al final nos dice, y era Dios. La palabra era Dios. ¿Qué querrá decir verbo? ¿Qué es la palabra? ¿Qué significado tiene? Aquí nos dice simplemente que la palabra era Dios. Palabra, verbo, una acción. Ahora vamos a visualizar un video que va a ser introductorio porque de verdad que Juan capítulo 1 tiene bastante significado, tiene bastantes lecciones y nos comenta, nos dice la misión de este Mesías, de este libertador. Ya vamos a ver, entonces estemos atentos al video. El Evangelio según San Juan. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz.
Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, entonces, ¿qué se ha podido observar en el video? A ver, han habido dos personajes de los cuales se ha hablado, dos personajes importantes en este capítulo de Juan 1. A ver, ¿quiénes aparecieron como protagonistas en esta escena? Jesús, muy bien. ¿Quién más? Juan el Bautista, muy bien. Entonces, habla primero en Juan 1 sobre la palabra o el verbo que era Dios. Y aparte también se habla en Juan 1 de un mensajero, de alguien que iba a venir a preparar el camino para el verbo, para esta palabra que iba a habitar entre nosotros. Por eso es que estamos diciendo en este caso que el verbo, que es Dios, es sinónimo de Jesús. Y el mensajero, aquel que iba a preparar el camino, era Juan el Bautista. Muy bien. Ahora vamos a estudiar la palabra de Dios. Hemos visto el video, pero ahora tenemos que comparar, contrastar allí con el texto bíblico central. Muy bien. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Vamos a leer versículo por versículo y vamos a ir analizando. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, al cual se llamaba Juan. Muy bien, aquí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ir desglosando, ¿no? En el principio era el verbo. Ahora, el verbo era con Dios. Es decir, esta palabra, aparentemente esta palabra, estaba con Dios. Y aparte nos dice, y el verbo era Dios, que esta palabra era Dios. Muy interesante, muy interesante. Ahora, este era en el principio con Dios. Ya nos habla de una persona que estuvo con Dios desde el principio de los tiempos. Ahora, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, este verbo también hizo varias cosas, creó. Ahora, sin Él, nada de lo que existe habría. Nos dice aquí lo siguiente, en Él estaba la vida. Este verbo tenía vida y aparte producía vida, ¿no? Y la vida era la luz de los hombres. Era prácticamente creador. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A pesar de que siempre llega a haber tinieblas, en este caso, ya sabemos las tinieblas, sinónimo de maldad, pecado. Aún así, esto no puede contra la luz de los hombres, que es prácticamente sinónimo de verbo, y verbo ya
estamos llegando a la conclusión que es lo mismo que Jesús. Entonces nada ha podido contra Jesús. Las tinieblas, el pecado, nada ha podido contra esta luz que es Jesús. Y en el versículo 6 nos habla de un hombre llamado Juan. Ya estamos viendo aquí que está introduciendo, está presentando a este mensajero, Juan el Bautista. Vamos a continuar con la lectura de este texto bíblico. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, muchas gracias. Entonces, recordemos, la luz del mundo, o la luz que vino a ese mundo, sinónimo de Jesús. Jesús, sinónimo de verbo. Jesús, sinónimo de Dios. ¿Ya? Entonces veamos la relación. Ya también vimos que las tinieblas es el sinónimo de pecado, de maldad, del enemigo. Que el enemigo trató de hacer todo lo posible para que esta luz desapareciera, pero aún así la luz llegó a resplandecer más, a sobresalir ante estas tinieblas, ¿no? Y nos comenta aquí ya de Juan el Bautista, que vino para dar testimonio de la luz, para ser el testigo de la luz, el testigo de Jesús, el que iba a preparar el camino. Sin embargo, Juan no era el elegido para ser la luz. Jesús es la luz, es el que da la vida, el creador, prácticamente. Ahora, nos dice acá también, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ya nos está diciendo específicamente que Jesús vino a este mundo a alumbrar a todas las personas en medio de estas tinieblas espirituales. Y a pesar de que Él vino con ese propósito, que nos dice más abajo, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció a pesar de que por varios siglos, por varios años, se habló de la venida del Mesías, del Libertador. Nadie lo reconoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Las personas no lo recibieron, no creyeron que Él era el elegido, no creyeron que Jesús era el Mesías. Al contrario, empezaron a decir que era hijo de pecado y esperaban a otro Mesías. Mucha lástima, mucha pena que ellos mismos, teniendo la verdad, teniendo todo el conocimiento, lo hayan rechazado, a pesar que habían varios indicios que fundamentaban de que esta persona que vino al mundo era el Mesías. Nos dice acá, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no solo se ha cumplido en esa época, porque en esa época sabemos que hubo personas que sí llegaron a reconocer. Muy pocas personas llegaron a identificar que Él era el Mesías enviado por Dios. Actualmente también nosotros podemos ser llamados hijos de Dios si es que también recibimos a Cristo en nuestro corazón todos los días. Ahora sí, vamos a finalizar con los versículos desde el 13 hasta el 18. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo,
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estas personas que creen en Dios son llamados hijos de Dios. Y nos dice aquí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, simplemente basta con creer en Cristo, aceptarlo en tu vida, ya eres un hijo de Dios. Pero tienes que creer con mucha convicción. Ahora, ¿qué nos dice? Y aquel verbo fue hecho carne. Ya hemos dicho, verbo sinónimo de Jesús. Entonces, y Jesús sinónimo de Dios. Prácticamente Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso es que el nombre de Jesús, que es Emmanuel, significa Dios con nosotros. Dios vino a este mundo. Es algo un poco tedioso de comprender, pero es así, porque en Juan nos dice, el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dios vino a este mundo. Prácticamente deberíamos de decir así. Y las personas rechazaron a Dios. Ahora, ¿qué más nos dice? Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Juan testificó de Jesús y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Entonces sabemos pues que Jesús, ya nos dice ahí en Juan 1, Él prácticamente fue el creador de todo, porque es Dios, Jesús sinónimo de Dios. Creó todo, la vida estaba en Él, nos dice allí, la vida estaba en Él. Por eso es que Juan dice de que a pesar de que vino a este mundo y Juan iba a preparar el camino para Jesús, aún así Jesús ya existía antes que Él, porque Él estaba desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Ya estaba reconociendo que Jesús es Dios. Así de simple, así de sencillo. Pero las personas todavía hasta el día de hoy cuestionan, ¿qué? ¿Jesús es Dios? ¿Cómo es eso? No, Dios es Dios, no. Jesús es Dios. Él estuvo antes de que los cielos, la tierra, todo esto fuera creado. Imagínense. Ahora, ¿qué más nos dice aquí? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces Jesús vino aquí a brindarnos la gracia y sobre todo la verdad, porque estamos viviendo y en esa época también habían bastantes tinieblas espirituales. Todo era pura tradición, eran rituales sin sentido, eso lo hablamos en las lecciones anteriores. Ya la gente había perdido las esperanzas de que venga este Mesías. Entonces todo se basaba en tradiciones creadas por los mismos fariseos, pero no sabían el verdadero sentido de las cosas y a veces también estas personas estaban siendo engañadas por estas tradiciones creadas por hombres. Entonces Cristo vino acá a brindarnos la verdad de todas las cosas. Y la gracia, que es el medio por el cual uno puede pedir perdón a Dios ante cualquier error que haya cometido y Dios lo puede perdonar a esta persona. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Unigénito, ¿qué significa? El único en su clase, el único en su especie. Entonces Jesús era una persona especial. Jesús sinónimo de Dios, Jesús sinónimo del Hijo, ¿no? De todo lo que conforma la deidad. Ya sabemos que la deidad está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la gente, nadie hasta el día de hoy ha sido capaz de ver a Dios, al Padre. Pero si tú conoces al Hijo, si tú cada día experimentas acercarte más a Dios, ya prácticamente lo conoces. Estas personas vieron a Jesús y ver a Jesús, conocerlo, amarlo, seguir su ejemplo, prácticamente ya estaban conociendo al Padre, que nadie lo había visto jamás. Muy bien, ahora vamos a ver
el sabías que. En la traducción de Phillips del Nuevo Testamento en inglés, el primer versículo de Juan 1, el que estuvimos viendo en el versículo para memorizar, nos dice lo siguiente en esta traducción. En el principio Dios se expresó, Dios dijo. Esta traducción capta efectivamente la relación especial de Jesús con Dios y la razón por la que vino a este planeta. Ya dijimos entonces, verbo es sinónimo de Jesús, verbo es sinónimo de Dios, porque eso nos dice en Juan capítulo 1. En el original griego, el vocablo usado para verbo, en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, es logos. Verbo, que es lo mismo que palabras, en griego es logos, y eso aquí lo podemos visualizar. Logos, su significado es razón o palabra, que significa el mensaje de Dios. Es decir, Jesús es lo que Dios tenía que decirle a este planeta. Jesús, como es la palabra, como es Dios, tenía que dar un mensaje a este planeta. Jesús vino con un propósito, el propósito de ser un mensaje viviente. Muy bien, ahora vamos a ver la aplicación. Esto ya está en el deseo de todas las gentes. Ya la semana pasada terminamos con profetas y reyes. Fue el fin de todos los profetas, del reinado de estos gobernantes de Judá y de Israel. Ya la semana pasada cerramos con eso, profetas y reyes. Y ahora, como estamos hablando de Jesús, el deseado de todas las gentes, es el libro que vamos a estar utilizando durante estas semanas. Muy bien, aplicación. Capítulo 1, para que ustedes se puedan centrar cuando lean este libro. Capítulo 1. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Recordemos que el Padre no ha sido visto por nadie en el mundo. Nunca ha sido visto el Padre. Pero Jesús, siendo hijo, vino a este mundo para revelar el carácter del Padre, cómo era el Padre. Y esto lo quiso revelar tanto a las personas como a los mismos ángeles. Porque todavía había esa duda de que Dios es injusto, que Dios es malo, que Dios es legalista, algo así. Es lo que pensaban, o podían estar pensando tal vez algunos ángeles, porque ese fue el primer engaño de Satanás en el cielo. Por eso es que cayó la tercera parte de ángeles. Pero Cristo vino a revelar cómo era Dios, cómo era el Padre. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos observados por todo el universo, por los mundos no caídos. Imagínense, cualquier acción que nosotros realicemos es observada por todo el universo. También cuando Cristo vino a este mundo, todo lo que él realizaba hacia las personas era observado por todo el universo. Entonces, nuestro mundo, el planeta Tierra, es un libro que es visualizado por todos, por todo el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. ¿Cómo ha podido Dios enviar a su Hijo unigénito a este mundo para salvar a una humanidad caída? Es un misterio, no podemos comprenderlo con exactitud. Ni los ángeles que habitan en el cielo tampoco lo comprenden con tanta exactitud. Pero ya en los cielos nuevos, en la tierra nueva, este misterio va a ser revelado poco a poco para los redimidos, para los salvados. Y este estudio va a ser realizado para toda la eternidad. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. El plan de salvación, todo lo que Cristo vino a hacer aquí en este mundo, todo eso es un misterio. ¿Cómo ha sido capaz de
dar un tiempo determinado para cada acción. Y eso ya también se va a ir estudiando en la tierra nueva, porque Cristo va a ser el mismo maestro de cada uno de nosotros. Entonces, imagínense cómo Cristo pudo venir a este mundo, dar su vida por toda la humanidad. Hay personas que no lo logran comprender, pero ya eso va a ser comprensible más adelante. Ahora vamos a ver estos versículos de impacto, versículos que tienen mucho que ver con el nacimiento de Cristo, con la misión de este Salvador que vino al mundo. Nos dice lo siguiente, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a este mundo, también tenía como nombre Padre eterno. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Ya sabemos, la deidad está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, los tres son simplemente Dios. Los tres han existido desde antes de la fundación del mundo. Aunque haya personas que quieran negar eso, no es así. ¿Cómo es eso de que tres personas son Dios? ¿Cómo es que tres personas pueden ser uno solo? Son tres personas que tienen distintas funciones en el plan de salvación, pero en un solo propósito, con un solo propósito que es salvar a la humanidad, librar del pecado a todo este mundo. Los tres son Dios. Por eso es que Jesús también es Dios y es Padre eterno, porque también Él fue capaz de dar vida, de ser el creador. Entonces aquí también veamos que es Dios fuerte, también otro de sus nombres, otro de sus títulos para Jesús. Ya lo acabo de mencionar, estuvo desde antes de la fundación y a pesar de que Él conforma la segunda persona de esta deidad, es lo mismo, es Dios, es Dios. Recordemos eso. Y aparte nos dice príncipe de paz, porque no vino aquí a este mundo a provocar disturbios, conflictos, como otras personas que alegaban ser el Mesías, que alegaban ser el libertador. No, Él vino para dar el mensaje del reino de los cielos, del reino de Dios, y sobre todo dar esperanza a las personas de que todo este sufrimiento, todo el pecado va a desaparecer un día y va a existir paz. Vamos a ver el siguiente texto, Lucas capítulo 2, versículos del 10 al 11. También trata sobre el nacimiento de Jesús. Pero el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya aquí, los ángeles anuncian a unas personas humildes y sencillas, que son los pastores, que no tenían conocimientos de las leyes ceremoniales, sacerdotales, los rituales, no tenían esos conocimientos, tampoco como lo que llamaríamos hoy en día la teología, no tenían esos conocimientos, eran seres comunes y corrientes, por así decirlo, personas trabajadoras, pero que en su corazón también aguardaban esa esperanza de la venida del Mesías, porque esta promesa se fue pasando de generación en generación. Tanto las personas de élite como las personas de clase baja de Israel, de Judá, todos ellos también conocían esta promesa, anunciada por Isaías y por otros profetas. Entonces los ángeles se manifestaron a estas personas y recalcaron lo que ya estaba dicho en las profecías, que Cristo, el Mesías, iba a nacer en la ciudad de David, que es Belén, y que iba a ser el Salvador de toda la humanidad. Por último, vamos a ver Mateo, capítulo 1, versículo 21. Nos dice lo siguiente, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya aquí se especificaba la misión del Mesías, salvar a su pueblo o salvar al mundo de los pecados.
porque Satanás había venido a este mundo ya a tomar la posición de príncipe de este mundo. Cuando cayeron Adán y Eva, cuando pecaron, Satanás tomó posesión de este mundo y se tituló príncipe de este mundo. Pero Cristo vino aquí a quitarle ese título a Satanás, quitarle esa potestad sobre este mundo. Y lo logró Cristo, ya vamos a ver más adelante toda la misión que Él fue cumpliendo poco a poco. Entonces aquí ya vemos la misión de Jesús, el propósito de su nacimiento. Y a partir de todos estos versículos que hemos podido leer, estudiar en esta mañana, vamos a reflexionar en esta pregunta. Y esto no debe ser solo hoy. El sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros es para todas las generaciones, para todas las personas, para todas las edades. ¿Elegiremos seguir al Dios que se ve revelado en Jesús y prestaremos atención a su mensaje? Lo recalcamos antes. Jesús, el Hijo, que conforma la deidad, vino aquí también a revelar el carácter del Padre. Entonces, si tú actualmente conoces a Jesús en tu vida, en tus acciones, en el caminar, también vas a saber cómo es el Padre con cada uno de nosotros. Muchas personas le tienen miedo a Dios. Hay personas también que no le tienen miedo a Dios, sino que dicen que no existe Dios. Pero en realidad Dios sí existe, sino que son llevados por prejuicios, por ideas preconcebidas y no quieren experimentar la comunión con Dios. Entonces nosotros debemos de cada día pedir a Dios estar en comunión y también acercarnos a Él todos los días. Todos los días vivimos pruebas, tentaciones, pero con nuestras propias fuerzas no lo podemos vencer. Pero con la ayuda de Dios sí lo podemos realizar. Y tampoco descuidemos el mensaje de Jesús. Jesús dejó su mensaje en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces no descuidemos el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Eso es lo que teníamos para meditar, estudiar de la escuela sabática. Está muy interesante. Ya vamos a continuar durante estos meses, durante estas semanas, sobre la labor de Jesús en este mundo, porque todos los días deberíamos estudiar sobre Cristo en este mundo, toda su misión, toda la obra que realizó, y recordar también el sacrificio que hizo. No descuidarnos de eso. Ahora sí, les invito a que podamos hacer la última oración para que esto que hemos podido estudiar pueda quedar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y nunca nos olvidemos de Dios. Gracias, amado Padre, por permitirnos en esta mañana poder estudiar más acerca de ti. Hay muchos misterios que aún desconocemos, pero que no caigamos en el error de suponer cosas que no has manifestado en tu palabra. Que nosotros podamos cada día tener ese espíritu investigador, que podamos amar el estudio de tu santa palabra y que no nos descuidemos, Señor, en estar cerca de ti. Que podamos meditar y reflexionar en tu vida, porque tu vida nos deja muchas enseñanzas para cada uno de nosotros y nos ayuda a comprender todas las cosas que están ocurriendo en este mundo. El por qué, Señor, tú has venido aquí a salvarnos, a librarnos de estas garras del pecado, Señor. Ya dentro de muy poco todo esto va a terminar y vamos a poder ser libres verdaderamente y poder estar siempre contigo. Que mantengamos esa promesa, esa esperanza, y que podamos también seguir trabajando diariamente en tu obra, en la labor que tú nos has encomendado. Gracias, Señor, por todas las bendiciones y por permitirnos estar reunidos en este santo sábado. Que pueda ser un día de delicia y que podamos aprender más de ti, Señor. Cuida, por favor, a nuestros seres queridos. Tú sabes sus nombres, sus dolencias también, si es que están pasando por dificultades. Y apiádate de ellos, por favor, ten misericordia de ellos y que puedan aferrarse más a ti cada día, Señor.
Todos esos favores te lo pedimos, confiando en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio de Escuela Sabática y les dejo con una hermosa canción.